Como siempre, con el Ministerio Peteta de Casa Central, con el hermano Pastor Ronald, que siempre me está apoyando, y con el Ministerio Peteta Chile. En este caso, yo soy del Ministerio Peteta Chile de llamado Viña del Mar. El Pastor Oscar es tiene como Peteta Chile. Así que contento, y vamos a partir. Vamos a partir con una. Bueno, vamos a hablar sobre la asistencia de Dios, para fijar fundamentos, para que usted tenga fundamentos claros. Entonces, una de las luchas más grandes que tienen permanentemente que tienen los creyentes es la lucha que tiene que ver con sobre la asistencia de Dios, que puede llevarlos a varias cosas. Entonces, es una lucha, porque cuando vienen las crisis, los creyentes empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa con Dios? ¿Dónde está? Y muchas veces en la mente se pone en duda la asistencia de Dios. Entonces, es un tema que yo quería tratar hace tiempo. Y, y yo voy a hallar las dos cosas, esta lucha, esta duda, alejarse permanentemente de la comunión con Dios. Hay gente que entran en una crisis y ya dudan de todo y ya se desconectan de Dios. Y no solamente eso, hay algunos que no solamente se desconectan, sino que además se transforman como en enemigos de Dios. Se transforman en personas que después ya andan contra Dios y se vuelven aún, o se pueden mantenerse paralizados durante mucho tiempo. Esta lucha los mantiene paralizados, y cuando hablo de paralizados, quiere decir que no son personas capaces de generar una acción a favor de Dios, como hablar de su palabra, dar testimonio, una serie de cosas. Y su vida también se empobrece, y algunos dejan de andar en los principios. Entonces, esta ha sido una de las luchas más grandes y permanentes del hombre en general, y también para los creyentes. En Hebreo 11:6 dice, pero no es posible agradar a Dios. Esta versión Dios habla hoy, en la vida popular. Pues, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Es solamente para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe. Eh, no hay otra manera, o sea, es como una lógica, ¿verdad? Yo tengo que creer que Dios existe. Mira, aquí hay una cosa súper importante. eh, el ser humano, esencialmente, más que espiritual, es un ser sensorial, de los sentidos. Los sentidos priman sobre lo espiritual. Para poder andar espiritualmente, se tiene que tener una comunión con Dios y con el Espíritu Santo, que es el que nos manifiesta, nos da, manifestar es dar a conocer a nuestro ser y a nuestro espíritu, incluso a nuestros sentidos, la presencia de Dios y lo que Dios está haciendo. Nosotros somos sensoriales. Dios, sabiendo eso, sabiendo la lucha que tiene el hombre por lo sensorial y que no va a ser capaz de detectar, Pablo, en una manera magistral, presenta que existe una realidad en la cual Dios se da a conocer, da con su existencia por los sentidos. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Entonces, vamos a leer Romanos 8, 1, 18 a 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y aquí viene el versículo, uno de los versículos claves. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, o sea, le he dado a conocer, pues Dios se lo manifestó. Y aquí viene, el 20 es clave, porque las cosas invisibles de Él, o sea, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, o sea, las puedo ver desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. O sea, la presencia de Dios está en toda la naturaleza, la grandeza, incluso lo que los científicos dicen, esto es extraordinario, el funcionamiento del cuerpo humano, la creación, lo que uno mira, los pájaros, la naturaleza, los animales, la flora, todo da un testimonio de Dios. Entonces, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Qué significa eso? Que adoraron a las aves, a los reptiles, a otros hombres. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces dice,
No pueden decir que no tienen testimonio de mi existencia, porque toda la creación, lo que usted observa, da testimonio de mí. O sea, no hay excusa. O sea, sensorialmente, nosotros podemos ver la existencia de Dios a través de las cosas. Una condición absolutamente necesaria del que se acerca a Dios es creer por fe que Él existe, por fe. Pero ya no solamente por la fe, sino que Pablo dice, hay un testimonio real de la existencia de Dios a través de lo que se ha creado. Hebreos 11:6. Voy a leer una cosa, del suplemento Tendencia, del viernes 13 de febrero del 2009. Del suplemento de Tendencia, usted lo puede buscar, Tendencia del viernes 13 de febrero de 2009, del diario La Tercera de Chile, se tiene. ¿Por qué se lo acepta la idea de Dios? ¿Por qué se lo acepta la idea de Dios? Esto no es una visión teológica, no es una visión ideológica, es una pregunta científica. La capacidad del ser humano, dice el suplemento, de creer en una fuerza superior divina ha instigado a la ciencia desde siempre. Hoy tiene una explicación que puede ser sorprendente. La idea de Dios es un sello distintivo que viene en nuestro ADN. La idea de Dios es un sello distintivo que viene de nuestro ADN. O sea, han encontrado un gen que tiene fijada la idea de Dios. Vamos a ver. Sigamos entonces. El ADN constituye el material genético, es decir, conjunto de mensajes codificados en los ácidos nucleicos que originan la expresión de los caracteres hereditarios propios de los seres vivos mediante reacciones químicas. Todo esto es un proceso. El cuerpo tiene una cadena genética que está compuesto por ácidos, en lo cual dice, de lo cual hay una información clara de lo que van a ser los rasgos que va a heredar esta persona, rasgos que va a tener esta persona, que algunas veces se combinan entre el padre y la madre y unos que son propios de él. O sea, el ADN conlleva características hereditarias. Bueno, eso es el ADN. El ADN lleva una información genética. Más adelante el reportaje agrega, uno de los pocos valores que están en alza durante las catequesis son aquellos que nos acercan a Dios, la fe y la oración. Uno de los pocos valores que están en alza en ese tiempo. Lo anterior no es la tesis de un predicador ni de un salvador de alma. Esto no es la tesis de un predicador ni de un salvador de alma. Esto no tiene que ver con iglesia ni con religión. Esto es un análisis de algunos científicos y de algunas personas. Lo dice la última encuesta sobre religión y la de Braque económica. Según se informó en la revista New Science, en su última edición, estamos hablando de 2019, del 2009, dice, durante los periodos de depresión financiera, las iglesias evangélicas en Estados Unidos aumentan en un 50% su número de feligreses. Cuando la gente está pasando problemas, anda buscando a Dios. Dice, y aumenta, eso es una cuestión interesante. Dice. ¿Por qué recurrimos tan fácilmente a Dios? La capacidad del ser humano de creer en una fuerza divina ha intrigado a la ciencia desde siempre. Hasta el momento, la teoría más aceptada es de corte antropológico. La antropología de la ciencia o es el que estudia el comportamiento humano desde su inicio, desde los tiempos. Es como algo sociológico, pero eh, es como está constituido el hombre y sus comportamientos. Las religiones surgen como una adaptación evolutiva que facilitó la sobrevivencia de nuestros antepasados. O sea, entonces, esta gente, los antropólogos, dicen que el hombre necesitó de religión para poder sobrevivir. Creen algo para poder sobrevivir. No le dan ningún mérito a Dios. O sea, está ahí. O sea, para ellos, la necesidad de Dios tiene que ver con una cuestión propia de la evolución para, para poder mantenerse vivo. Pero resulta que el ser humano, el hombre, en el siglo XX, y en este es tan evolutivo, o supuestamente, entre comillas, que ya es un ser que tiene muchas ventajas tecnológicas, muchas cosas, pero sigue creyendo en Dios. Sigue buscando a Dios. Sigue habiendo una necesidad de Dios. O sea, no lo usó para evolucionar, sino que estaba en su vida permanente. Era un poquito más. Pero con el debate se inició pero con el debate que se inició en algunos países como Estados Unidos, cuando se enfrentaron creacionistas y darwinianos. Ustedes saben que los creacionistas somos los que queremos
que Dios creó el mundo, y los darwinianos dicen que esto es un accidente producto de una explosión cósmica y de origen en forma espontánea, porque los darwinianos tienen la idea de la espontaneidad y de la evolución. Surgieron, dice, en el enfrentamiento creacionista y darwiniano, surgieron nuevos enfoques. Hoy la ciencia tiene una explicación que puede ser más sorprendente. La idea de Dios es un sello distintivo que viene en nuestro ADN, espectacular. Dice, la idea de Dios es un sello distintivo que viene en nuestro ADN, o sea, hay un gen que nos da la idea de Dios. Se aloja en nuestra arquitectura mental. El cerebro está programado no solo para pensar, sino también para creer en fuerzas que van más allá de lo material, de lo posible y de lo que es lógicamente comprobable. Esto es extraordinario. Para mí, significa que Dios puso en nuestra mente un gen de Él, que nos insta a buscar a Dios, a creer en Dios, a saber, a necesitar de la creencia de una fuerza superior. Solo para nosotros es Dios. Esto explicaría por qué es tan difícil ser ateo. Esto explicaría por qué es tan difícil ser ateo. Algo que iría contra nuestra propia naturaleza. J.C. Perrin, investigador de la Universidad de Queen's en Belfast, comprobó que incluso los adultos que se declaran ateos o agnósticos buscan un sentido para explicar los momentos traumáticos que han vivido. Tienen que buscar qué pasa. No pueden exorcizar el fantasma de Dios, solo lo reprimen. Miren, no pueden exorcizar el fantasma de esa gente que no, yo soy ateo, no creo nada. Dice, no están, porque están reprimiendo, porque no pueden sacarse eso de encima, porque va en su ADN. Dice, lo declaró el científico, no pueden exorcizar el fantasma de Dios, solo lo reprimen, declaró el científico. La doctora Deborah Kelemen explica que este sello que viene con el ADN y que explica este sello que viene con el ADN y que nos predispone a creer en fuerzas divinas, acompaña al ser humano hasta la vejez, incluso a los ateos. Dice, el creer en estas fuerzas divinas acompaña al ser humano hasta la vejez, incluso a los ateos. Bueno, estoy mirando la existencia de Dios, no del punto de vista, en este instante, del punto de vista teológico, ni del punto de vista religioso. Solamente estoy viendo que hay una área de la ciencia que ha provisto que hay una idea de Dios que viene en nuestro ADN, que yo la puedo aceptar o no, pero Dios no nos dejó huérfanos de creer en Él. O sea, hay gente que dice, no, es que yo no puedo creer, no. Hay una cosa, una tendencia a ti. Y después viene la explicación de Pablo también, que dice que además toda la naturaleza ayuda a tu ADN para que tú puedas creer que sí Dios existe. Después viene el acercarse a Dios, que es otra cosa. Dar el paso de fe, confiadamente, de acercarse al trono de la gracia para alcanzar esta misericordia, sin acercamiento al trono de la gracia, a la comunión personal e íntima con Dios, todo puede ser engañoso, religioso humano, carente de conocimiento de Dios, que permita tener éxito durante absoluto al alcanzar y apropiarse de la misericordia de Dios. Esto es algo que va más allá de... Al leer el reportaje anterior mencionado, podemos visualizar que el problema, perdón, esa diapositiva anterior tiene que ver con la misericordia y se me quedó ahí. Al leer el reportaje anterior mencionado, podemos visualizar que el problema de fondo no es la existencia de Dios, sino más bien la rebeldía para con Dios. O sea, no hay un problema de Dios. Hay un problema que a pesar de que yo en mi cerebro y en mi ser y en la naturaleza, yo puedo ver a Dios, yo decido ir contra Dios y no aceptar. Entonces el problema no es la existencia de Dios, sino más bien la rebeldía para con Dios. El hombre en su búsqueda de explicaciones a través de la ciencia, que le fue dada por Dios, porque Dios le dio la ciencia también, sin darse cuenta, confirma directa o indirectamente a Dios. Creo que los creyentes que insisten en defender a Dios están siendo testigos de lo que Dios no necesita, ni necesitará jamás a alguien que lo defienda. Dios no necesita que nadie lo defienda. Y hay creyentes que tienen un fanatismo, una distorsión, se transan en discusiones improductivas contra aquellas personas que lo quieren en Dios, como si le fuera el alma, como si fuera un mandato divino. Dios no necesita que nadie le defienda. Si hay una persona que es contra Dios, hay que dejarlo. Nosotros
Tenemos que tratar con personas que están en necesidad, no con los que están en rebeldía extrema, no con las personas que blasfeman contra Dios y que quieren buscar un debate o una discusión. Porque a la larga, como tú no estás preparado para el debate humano, tú vas a perder. Porque Dios no va a respaldarte ahí, aunque tú creas, no, Dios no te va a respaldar en discusión humana, porque a Dios no le interesa la discusión humana. Si alguien tiene que convencer a una persona, es Dios mismo. La mayoría de las personas que han sido rebeldes por años a Dios y se han convertido al Señor, el que lo ha convencido ha sido el Dios, no tú, no una persona. Algunas veces el testimonio de personas lo ha influenciado, pero no discusiones. Te repito una vez más, Dios no necesita que tú le defiendas. Es interesante que la explicación de Dios en la comunidad científica pase de la pura visión antropológica, ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales del hombre, estudio de la realidad humana. Eso es lo que es la antropología. Trata los aspectos biológicos y sociales del hombre. Dios dice, es interesante que la explicación de Dios en la comunidad científica pase de la pura visión antropológica con una explicación ligada a la religión. Las religiones surgen como una adaptación evolutiva que facilitó la sobrevivencia de nuestros antepasados. O sea, ellos dicen que la religión surge por esta necesidad ligada a adaptarse para evolucionar. Declaración que de por sí indica superstición y fanatismo. O sea, la religión surge como una cuestión supersticiosa y fanatismo, o a una declaración obtener de estudios bioquímicos que indican que la necesidad de Dios como un sello distintivo de esta en nuestra información genética. Entonces, ¿qué pasa? Que la explicación inicial del lado científico era antropológica, que no, que el ser humano se inventa religiones para poder sobrevivir, mantenerse ahí, y con eso primó durante mucho tiempo eso, de que era, y que eso está ligado a fanatismo, a superstición, la gente supersticiosa, pero por eso nuestros antepasados tuvieron que evolucionar, usar de esto. Sin embargo, el ser humano, que está bastante evolucionado, hasta el día de hoy sigue creyendo. Pero esta idea antropológica se vio seriamente golpeada, seriamente destruida, diría yo, ya perdió su peso con lo último. La idea de Dios es un ser distintivo que viene en nuestro ADN, se aloja en nuestra escritura mental, o sea, ya no es una cuestión social, de ambientación social, sino que se descubre o se lleva a un gen que está en nuestro cerebro y que tiene alojada la idea de Dios. Esto es algo que Dios ha enseñado por mucho tiempo a través de la escritura. Y veamos, ¿puede un hombre estar desamparado, en desventaja, en cuestión de creer en algo, cuando piensa que él no ha tenido la chispa de luz o revelación, o sencillamente no se le dio la cuota de fe que otros tienen para creer en Dios? Dios nunca ha centrado el problema en su existencia, sino en la rebeldía y oposición del hombre para volverse a él. Entonces dice, mire, yo porque me ha tocado a mí también, a lo mejor a ti también te ha tocado, es que yo no tengo la fe que tienes tú, no puedo creer como crees tú, me es difícil mirar las cosas como las ves tú. Yo quisiera tener, o sea, como que la gente dice, o sea, yo no tengo la cuota de luz que tú tienes. Eso no es cierto, porque tú tienes una tendencia a Dios. Lo que pasa es que hay una cosa que no es de existencia, él dice llanamente de rebeldía, y rebeldía significa, porque la rebeldía puede ser muy ilustrada, muy educadita, muy acá, muy allá de acá, en el sentido de que gente no, pero, y te da explicaciones muy humildes de él, porque no puede creer, pero a la larga él no quiere meterse con Dios porque es un rebelde, porque no quiere aceptar las palabras, los mandamientos de Dios, las cosas de Dios y todo aquello que involucra a Dios. En Romanos 1, 19 al 21, la Biblia enseña que la conciencia de Dios está en cada ser humano. Ahora vamos al punto de vista bíblico. Ya vimos el punto de vista humano, científico, que definitivamente declara que existe un gen que nos marca la existencia de Dios en nuestra mente. Eso es desde el punto de vista físico. Ahora vamos a ver desde el punto de vista espiritual la declaración que Pablo da, que amplía esto. Dice, la Biblia enseña que la conciencia de Dios está en cada ser humano y que la misma naturaleza creada, incluyendo nuestra propia naturaleza humana, obviamente es la manifestación visible de Dios invisible. Algunas veces los científicos, los grandes pensadores, los médicos y todo eso
Están maravillados de cómo está hecho nuestro cuerpo. Le llaman la máquina perfecta. Y muchas veces es muy difícil creer que esta máquina perfecta evolucionó. Entonces, dice Pablo, por, dice, la Biblia enseña que la conciencia de Dios está en cada ser humano y que la misma naturaleza creada, incluyendo nuestra propia naturaleza humana, o sea, nuestro ser, nuestro cuerpo, es la manifestación visible del Dios invisible. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, su calidad de Dios, se hacen claramente visibles, o sea, las podemos ver desde la creación del mundo. ¿Cómo las podemos ver? Siendo entendidas, o sea, las podemos entender por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dice, mira, párate, sube a una montaña, sube a un cerro, observa la creación, observa todo lo que hay, incluso, yo iría más lejos, las mismas cosas que el hombre ha creado. El avión, el auto, la maquinaria agrícola, el asunto de esto del Internet, las comunicaciones, toda la creación que dice, fue preparada por Dios para nosotros. O sea, ¿cómo es posible? Ahora viene lo que se llama la inteligencia artificial, que también, y que va a llegar a Dios al punto límite. Por ahí Isaac me estaba hablando, mira, la respuesta que dio la inteligencia artificial de Dios es sorprendente, pero yo no quiero entrar en eso. Ahora, entonces las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Además, Dios nos dejó en este mundo incapaz de poder salir de aquí. Podemos llegar a los planetas, a las cosas más cercanas, tal vez a Marte, a la Luna, y de ahí para allá es tan lejos que en el viaje morimos. No hay. El hombre desesperadamente quiere romper la barrera de la luz, de la velocidad de la luz, y así poder hacer lo que dice la teoría que tiene, o que se originó con de la idea de que al romper la barrera de la luz, pues, viajaríamos en el espacio, en el tiempo y el espacio. Visualmente en el espacio, o sea, nos trasladaríamos de un punto a otro según nos programemos del universo. Bueno, eso está difícil, no hay maquinaria, instrumentos ni cosas que puedan resistir esa velocidad. Pero a lo mejor se logra, no tengo idea. Pero a lo mejor ya viene el Señor antes, mucho antes, porque las cosas que están pasando son principios de dolores. Entonces las cosas invisibles a Él las podemos visualizar, o sea, una persona que está en una búsqueda de Dios y que tiene una serie de dudas, Pablo dice, bueno, mire lo que la creación. Es tan claro esto que la Biblia agrega que definitivamente en cada hombre hay conciencia de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, sí lo conocieron, aunque digan que no saben que existe, sí lo conocieron. No le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, porque el hombre en sí mismo se cree Dios. Se cree que su mente está por sobre cualquier cosa. Y ahí está la lucha. Bueno, el conocimiento de la existencia de Dios está en todo hombre. Va a ser conocimiento del carácter de Dios, de la verdad relacional con Dios, o sea, del carácter, de cómo nos relacionamos con Dios. Es algo que se debe aprender y que constituye uno de los propósitos de Dios por los cuales fuimos creados. O sea, la existencia de Dios está en todo hombre, pero relacionarnos con Dios y aprender cómo es su carácter, cómo es su ser, cómo nos relacionamos con Él, eso se aprende. Eso es algo que Dios nos dejó aquí para instruirnos. Eso se llama ser un discípulo de Dios, de Jesucristo, y vamos aprendiendo y creciendo en esta relación y en el conocimiento de Dios. El conocimiento de cómo es Dios no viene en un ADN, solamente la existencia de Dios. Lo demás tenemos que adquirirlo en un proceso. Es algo que tenemos que aprender y que constituye uno de los procesos del por qué fuimos creados, ya que la simple conciencia de Dios puede hacer que los hombres constituyan elementos de la naturaleza de Dios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de ave y de criatura. Entonces, la existencia de Dios nos lleva, dice, también puede llevar a una distorsión, porque dice que los hombres negaron a Dios, pero sí se constituyeron sus propios dioses, a través de animales que levantaron, usted sabe, pues, todas las imágenes que levantaron en Roma, en Roma los romanos adoraban a sus dioses, crearon todo eh, un, un, eh, una visión de dioses sacados de los propios griegos,
con Zeus, con Afrodita, y con una serie de dioses, y otros, en caso de los egipcios, tenían dioses seres humanos con forma de animal o animales. O sea, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, decidieron adorar la creación antes que al creador, o que distorsionan el carácter del ser de Dios, ya que amaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, no solamente cambiaron esto, sino que además cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios es lo que Dios nos ha manifestado. Ellos decidieron cambiar la verdad de Dios por la mentira. Sin embargo, no solamente este conocimiento es rechazado, sino también resistió por algún hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es una cosa que está ahí. Está ahí dice que Dios tiene mucha ira contra los hombres porque detienen la verdad de Dios dice, con impiedad e injusticia. La idea del testimonio de la existencia de Dios a través de la naturaleza es expresada en una forma muy poética, pero no menos significativa en el Salmo 19, donde se afirma que la creación que está más allá de esta tierra, tiene un lenguaje que espiritualmente es perceptible para los que creen. Y sin embargo, en un día más próximo que lejano, también la ciencia podrá leer este lenguaje y lo dará a conocer para el asombro de muchos, que aún así, dice, eh, no glorifican a Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, en este salmo hay algo que dice, bueno, tú no tienes ojos para darte cuenta de la grandeza de los cielos. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice que los cielos están contando la gloria de Dios, que están mostrando. Si tú miras los cielos y te quedas mirando y dices, wow, eso es maravilloso. Son millones de estrellas, de astros, que hay en el universo. Y nosotros solamente con instrumentos muy detallados, no a simple vista, podemos visualizar lo que está más allá de nuestra galaxia. Existen miles de galaxias o millones de galaxias. Y nosotros estamos en una galaxia que se llama la Vía Láctea, que tiene miles, millones de estrellas. Esto es grandioso, esto es enorme. Nosotros somos algo tan pequeño y hecho por Dios, porque Dios nos amó. Entonces, si los cielos cuentan tu gloria, no hay forma, dice que la existencia de Dios está por todos lados. La Biblia también enseña que el ateísmo está ligado al corazón corrompido del hombre, que desea vivir una vida que no tenga que dar cuenta de sus actos a nadie. Ese es el problema. El problema de fondo es que el hombre no quiere dar cuenta de sus actos a nadie, a nadie que sea superior a él. O sea, prefiere no creer que hay un ser superior, pero también ignora que hay una advertencia de juicio. Él ignora o no quiere creer que un día va a ser puesto a juicio. Por tanto, su ignorar no es que no tenga consecuencias. Entonces dice que está ligado al corazón del corrompido hombre que desea vivir una vida que no tenga que dar cuenta en sus actos a nadie. Dice eso en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso está en el Salmo 53, 1 al 3 y el Salmo 14. ¿Verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necio, la persona que es tonta, entre comillas, que no. Bueno, la necesidad de Dios está en cada hombre, ya que no solo llevamos este sello distintivo que nos marca la idea de Dios, sino que también está en nuestro ADN, la necesidad de llenarnos de Dios, de comer y de ver de lo que Él emana. Por eso Jesús dice, ni a mí, cuando dice, el que viene en mí, o si no come mi carne, ni bebe mi sangre, o sea, dice, el que tiene sed, venga y tome de mí, o sea, del agua que yo le daré, o sea, el beber, ya Jesús lo está poniendo, dice, la necesidad de llenarnos de Dios, de comer y beber lo que de Él emana, o sea, podemos estar en sed permanente, dice, como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, oh Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, dice que Él tiene sed de Dios. El Salmo 41. Dios, Dios mío, eres tú.
De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. O sea, hay una necesidad de Dios, que lo expresa muy bien estos salmos. O sea, no solamente tenemos la idea de ADN, sino que también de la necesidad de Dios. Y cuando las almas no son entradas, se secan, están secas, porque yo alimento el cuerpo con comida, con bebida. Y esto es muy trágico porque los signos de nutrición física son evidentes. Además, se nota en la enfermedad, se nota en mi aspecto físico cuando yo estoy carente de comida. Por lo tanto, yo puedo ver cuando mi cuerpo se está debilitando por falta de alimento. Pero yo no puedo ver cuando mi alma se está secando porque se seca por falta de la palabra de Dios. Hay muchas personas que tienen su alma seca. Por eso algunos viven en una angustia permanente. Por eso algunos viven en una desorientación permanente. Porque a pesar de que el creyente vive situaciones muy difíciles, adversas y todo, su alma no está seca y lo mantiene vivo, lo mantiene respirando, lo mantiene superando situaciones de adversidad. Pero para algunas personas se le hace muy complicado porque el alma está muy seca. Y la Biblia dice que las almas secas son pasto de los demonios. Dice que el espíritu anda buscando lugares secos. Y no ya lo dice, vuelva a la persona. Entonces, dice que mi alma, dice el salmista, dice, mi alma tiene sed de Dios. Y ¿esto es un problema del salmista? No, es algo que nos afecta a todos nosotros. Nuestra alma tiene sed. Podemos concluir que nuestro fundamento de fe está sólidamente establecido en nuestra naturaleza misma, que nuestro lazo con Dios es parte de esta naturaleza, que nunca desaparecerá de nosotros. Sin embargo, nuestro verdadero problema a resolver cada día es la tendencia a ser rebelde para con Dios. Mas Él, por su misericordia, siempre está cercano a los que le buscan. Entonces dice Dios que el que le busca debe creer que le existe, que es galardonador de los que le buscan. Entonces eso es una cosa sumamente importante. Que no, al final y al cabo hemos concluido que el problema del hombre no tiene que ver con una cuestión de, de saber si existe Dios o no, es la rebeldía. Y voy a volver a leer esto. Podemos concluir que nuestro fundamento de fe está solamente establecido en nuestra naturaleza misma, o sea, el ADN. Hay una idea de Dios y eso está ahí. Que nuestro lazo con Dios es parte de esta naturaleza, que nunca desaparecerá de nosotros. O sea, estamos ligados a Dios, la existencia de Dios la podemos mirar, la podemos observar. No hay ni una persona huérfana de conocimiento, ni una persona que dice, no, es que yo no puedo creer en Dios porque no sé si existe, no tengo cómo saber que existe. Tiene muchas cosas, de la parte natural hasta la parte física, natural, hasta la parte visual y sensorial, que son nuestros sentidos. Sí puede ver la naturaleza. Entonces voy a leer puntos. Podemos concluir que nuestro fundamento de fe está sólidamente establecido en nuestra naturaleza misma, de ADN. Que nuestro lazo con Dios es parte de la naturaleza y que nunca desaparecerá de nosotros, lo que hemos visto. Sin embargo, nuestro verdadero problema de resolver cada día es la tendencia a ser rebelde para con Dios, más Él por su misericordia siempre está cercano a los que le buscan.